de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vacaciones de verano, sea en el campo o en la playa, pero sin libros no vaya y lea a sus niños, es sano. 10 minutos no son vanos justo antes de dormir, en que pueda compartir con sus hijos una historia. Los libros en su memoria le ayudarán a vivir. Busque nuestras ofertas veraniegas con más de 1.000 libros, álbumes y fantásticos libros ilustrados para niños y jóvenes en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el sociólogo, ex secretario general de la Democracia Cristiana, diputado en su momento, también alcalde de la Florida, Gonzalo Duarte. Don Gonzalo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Hace tiempo que no conversábamos. Muy buenas tardes para ustedes y los auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenido. Impactado estoy, pues. La verdad es que los incendios me tienen profundamente conmovido. Yo te iba a preguntar, en tu condición de exalcalde, con la experiencia que tienes, no en incendios, pero sí en el trabajo en terreno y en situaciones de catástrofe, un aluvión te tocó en alguna oportunidad, si no tengo mala memoria. Efectivamente, el del 93. Sí. 22 fallecidos. Claro, ¿cómo has visto la reacción del gobierno? Porque había algunas críticas incluso. No, mira, si las críticas... Primero, las críticas de los damnificados son comprensibles. Sí, claro. Cuando uno vive una situación de esa naturaleza, obviamente toda espera se la hace eterna y el impacto emocional es brutal. La crítica de las autoridades locales yo la entiendo como la impotencia, la desesperación, la angustia de sentirse sobrepasado. Y en eso se exagera. El gobierno ha reaccionado bien, ha reaccionado a tiempo. Se ha desplegado en plazos razonables. Estamos hablando de algo que no tiene 72 horas aún y que está en pleno desarrollo. O sea, si uno se pone a pensar lo que es la situación que se está enfrentando, es primero niveles de información con incertidumbre, con incerteza. En segundo lugar, movilizar contingentes humanos, materiales, de la envergadura de lo que se está haciendo no es una tarea fácil. Además, se está haciendo en un contexto, por lo que me he informado, de afectación significativa de los instrumentos de comunicación. O sea, todo el mundo dice, ¿cómo no llaman por celular? Pero si en muchos terrenos accidentados y hoy día objeto de los incendios, no hay telefonía celular ya, porque las antenas de telefonía celular están calcinadas. Entonces, yo creo que lo han hecho bien. El presidente se ha desplegado, ha estado en terreno, hay ministros en terreno.
El ejército y la marina, por lo que escuché al almirante, ya se desplegaron desde el mismo momento que se inicia esta tragedia, así que tiempo a tiempo. Ahora, los que les gusta salir en la tele siempre van a encontrar algún motivo para criticar. Por supuesto, cualquier cosa. Oye, Gonzalo, vamos al tema más político, partidario, respecto del inminente nombramiento de los ministros, futuro gabinete, donde está pendiente el Ministerio de Seguridad, tan relevante, aunque hay una nota de La Tercera reciente que habla del general en retiro del Ejército Luis Felipe Cuéllar, que ya había sido mencionado y que es bastante viable por su cercanía con el Partido Nacional Libertario, pero cercanía, no es militante. De todas maneras, nada de esto está confirmado, por lo tanto siguen estando estos dos grandes problemas, la ausencia de los libertarios y la ausencia de un candidato o de un nombramiento para seguridad. ¿Cómo has visto tú toda esta ingeniería para la designación del gabinete? Bueno, yo creo que la ingeniería es clara. Cercanía con el candidato presidencial ganador, o sea, y en segundo lugar, articulación de los grupos empresariales más significativos del país, manteniendo la apariencia de una coalición política. Porque la verdad es que eso es. O sea, esto que se discute si es que ¿quién era el canciller? ¿Era la papelera o era de la Confederación de la Producción y Comercio? El canciller es de Luxich. O sea, ¿de quién es el ministro? Es bien increíble. De Luxich, que tiene varios económico. negocios en el exterior, dicho sea de paso. No, por supuesto, pero te das cuenta que estamos discutiendo qué grupos económicos asuman la representación de qué sectores de la actividad nacional, en la cual obviamente empiezan a surgir los conflictos de intereses. Esta experiencia es muy parecida a la que vivimos con Piñera, ¿no? En este gabinete técnico de los mejores. En el Piñera 1 especialmente. Claro, del gabinete de los técnicos especialistas que iban a arreglar todos los problemas del mundo y que no duró, creo que más allá de 6 meses, una cosa así. Porque obviamente gobernar es un poquitito más que representar intereses. Es articular y decidir frente a intereses muchas veces en conflicto. Entonces, vamos a ver cómo el señor Quiroz va a resolver varios de los problemas que le va a tener. Hoy día Mario Marcel decía que, a propósito de Quiroz, de que el tema y lo que le espera es muchísimo más difícil de lo que él imagina. No, por supuesto, pues si es re fácil defender empresas. Si no tenía al frente nadie que las confronte. Pero en el Estado no es así, po. Cuando uno gestiona un gobierno no basta con defender a una de las partes, porque todo eso tiene costo, todo eso tiene impacto. Entonces, en la medida en que él decía que va a defender a las empresas porque cree que la empresa es el motor del desarrollo y que como es el motor del desarrollo hay que darle todas las facilidades del mundo a las empresas apenas surja el primer conflicto, e incluso entre empresas competidoras, yo espero ver al ministro haciendo. Oye, Gonzalo, y en términos de la estructura política de lo que se avisora con este gobierno, no hay una coalición clara, tampoco. O sea, así como el gobierno saliente, bueno, ya vamos a hablar de la situación del oficialismo, pero así como el gobierno saliente tenía estas dos almas o dos coaliciones, los anillos concéntricos, etcétera, acá tampoco se ve una coalición de gobierno que diga esta es sólida, es clara. O sea, yo creo que efectivamente la decisión del presidente electo fue no tener coalición y no darle expectativa a tener coalición porque busca la hegemonía. Y perdónenme, yo en esto no soy ingenuo. Yo creo que José Antonio Kast lo que busca efectivamente es absorber a la UDI y con ello constituir un partido republicano 2.0 reforzado que responda básicamente a su liderazgo personalista. Y eso va a encontrarse con la resistencia incluso dentro de su propio partido. En esta historia de que cree que puede convivir con dos candidatos presidenciales siendo amigos, tan amigos y
y ahora quiere meter una tercera candidata presidencial, porque la Jimena Rincón es candidata presidencial siempre. Entonces va a tener que explicarle a Esquella que, bueno, que está bien, es el presidente del partido y es el mayor liderazgo después del de Cat, pero hay que soportar a Carter, y Carter, bueno, es un niño muy simpático, que es tan gentil y tan caballero, que obviamente va a ser súper leal y súper solidario con nosotros hasta que la candidatura presidencial se cruce, pues. ¿Y para qué vamos a hablar de Kaiser? O sea, perdón, partimos y tenemos 3, 4 candidatos presidenciales instalados, y 2 de ellos que le dijeron que no al presidente. Y no vamos a hablar del bochorno de ir a Argentina a ofrecer cargos para que le digan que no. La verdad es que a mí me sorprende, porque el viejo republicanismo chileno decía que al presidente no se le decía que no. Pero además que los presidentes tenían la prudencia de no andar ofreciendo cargos personalmente, que hacían unas consultas indirectas, menos en público y menos con publicidad y menos en el extranjero. Si es que esta cosa es bien inconcebible. Este país se está volviendo loco. ¿Qué opinas de la un candidato presidencial que sale a ofrecer cargos con publicidad, que asume que le digan que no y además da las gracias después que le digan que no porque están buen amigos? Tengo una contralora que ahora es ministra de Hacienda. La Llana reclamaba de eso hace un momento. Ministra de Hacienda, Poder Judicial, es todo, porque destituyó un alcalde el otro día. Pero mira, es que es bien insólito. O sea, ¿cómo se permite ir a una comisión del Senado a decir que si aprueban determinadas normas no pueden dar reajuste? Perdón, si el Producto Interno Bruto y la deuda externa no es, no sé, por las 10 tablas de la ley. No, pero menos competencia de la Contraloría. Más que si se preocupa de esas cosas, uno entiende que desatiende otras muy importantes de la Contraloría. Bueno, lo que pasa es que está pensando en otras cosas. Parece. Muy superiores a la Contraloría, obviamente. Entonces está practicando. Pero es increíble. Yo la verdad es que estoy sorprendido. ¿Qué te parece la incorporación de Jimena Rincón y a través de ella de demócratas al gabinete? Considerando que es un partido extinto. No, mira, yo tengo la impresión que la verdad es que no le encuentro mucho sentido. Porque si es por imagen, si es por aparentar algo, está bien, uno puede asumirlo, pero perdón, si esto es demasiado serio. Para estar tomando decisiones por aparentar que es una coalición amplia. ¿Ya? Perdón, pero si no es coalición, no quería ser una coalición, que no venía a ser una alianza o que esté en un gobierno de emergencia. O sea, yo entiendo, a mí me parece que el gobierno de emergencia es el que estoy día en la mañana. Y eso sí que es amplio. Ir y decir, para enfrentar esta emergencia, esta catástrofe que estamos viviendo en materia de incendios forestales, el presidente electo y el presidente del ejército se juntan. Los ministros del Interior actual y futuro se juntan. Ya dejan afuera a todos los que van a ponerse para la foto y dicen, esta cuestión hay que enfrentarlo juntos. Eso es enfrentar una emergencia. Pero lo que el presidente electo está haciendo en materia de conformar su gabinete no tiene nada de una propuesta país para enfrentar esta catástrofe de emergencia de país que ha heredado, que no es cierto. Entonces que incorporan a la Jimena, bien por ella, se queda sin actividad política, ahora va a tener algo que entretener. Era un tema medio complicado, eso sí, para que vamos a decir una cosa por otra, ya habrá que ver cómo se las baraja, pero ella tiene muñecas suficientes como para enfrentarlo. Pero eso no solo muñeca, tiene una flexibilidad extraordinaria, porque ha ido en tránsito, en un tránsito político bien difícil de sostener, porque además sigue sosteniendo que es de centro izquierda. Eso de sostener, puede sostenerlo, pero es difícil de explicar. Eso es real. Y resulta lamentable. Además, solo para cerrar este punto, para dejarnos un tiempecito para el otro lado, para el tema del actual oficialismo, y es que también por el lado de Amarillo ingresa Jaime Campo,
ex radical, etcétera, que ya sabemos, que ministro de Agricultura de Lagos, ministro de Justicia de Bachelet. Entonces, dos partidos que están en extinción, que no han sacado un parlamentario en su vida, tienen ministro en el gobierno, ¿no? Voy a especular. Yo creo que más que Jaime Campo entra por ser radical, entra por ser masón. Creo yo. No estoy seguro. Pero en el gobierno de Kast, ¿por qué la masonería? Porque por eso sí, porque se está intentando vestir un gabinete de amplitud muy relevante, de integración muy relevante. Ya, y eso intentan hacerlo a través de estas figuras, de estas personalidades que pueden interpretar o representar esos mundos. Ahora, la verdad es que a mí me parece que va a durar poco este negocio, así que no tiene mucho tiempo, no va a tener mucho tiempo, porque son demasiados los muertos en el camino. Vamos al oficialismo, Gonzalo, porque está congelado, está en el freezer. Mira, yo tengo la impresión que el oficialismo ha iniciado un proceso de discusión bien de fondo, y lo hizo de la peor manera. No hizo en el momento de un fallo judicial que a todos nos ha impactado y que a todos nos ha convocado a reflexionar fuertemente. Al menos en mi caso así es. Porque quien más nos ha enseñado con este fallo es precisamente la principal víctima de este fallo, que es Gustavo Gatica, que nos ha llevado a construir, a reflexionar y a dialogar seriamente sobre lo que hemos vivido y lo que queremos proponerle al país. Y lo ha hecho a pesar de ser la principal víctima. O sea, primero mi homenaje a él por su generosidad, por su madurez, por su amplitud y por su perspectiva, por su mirada de mucho más largo plazo. Porque muchas de las reacciones que hemos visto parece que son de las únicas personas que no han sufrido lo que sufrió Gustavo. No podemos tener ceguera que tenemos todavía pendiente una discusión a fondo con respecto al tema de la violencia. Y no podemos desconocer que tenemos una discusión a fondo con respecto al uso legítimo de la fuerza que el Estado le otorga a ciertas instituciones. Y esa discusión no está resuelta al interior de la coalición. Y esa discusión es la que tenemos que abordar, pues, seriamente, en profundidad. Porque esto dice relación con los medios de lucha, con la acción legítima que las organizaciones tienen y lo que no constituye acción legítima de las organizaciones. Y también de la acción legítima que tienen las instituciones a las cuales el Estado le entrega el uso de la fuerza y cuáles no. Entonces ahí se entiende por qué las reglas de uso de la fuerza no se tramitan y por qué los fallos judiciales terminan siendo lo que son y por qué las interpretaciones con respecto al octubre del 2019 son lo que son, etcétera, etcétera. Se ha abierto un gran debate que yo creo que nos va a hacer bien, porque la ciudadanía percibe esta discusión. Gonzalo, perdona que te lo pregunte así, pero ¿tú crees que se ha abierto un gran debate o debería esta circunstancia hacer que se abra un gran debate? Porque hasta aquí lo que hemos escuchado son recriminaciones, pataletas, etcétera, pero ideas de verdad pocas. Por eso digo que se ha abierto un gran debate de la peor forma, porque surgió a partir de conclusiones apresuradas y recriminaciones absurdas e innecesarias sobre un tema extremadamente complejo, que además es un tema que están enfrentando prácticamente todas las sociedades hoy. O sea, el tema de la coerción o el control social de los organismos públicos, llámese carabineros, llámese investigaciones, llámese Fuerzas Armadas, es un tema muy complejo. Entonces nosotros, cuando algunos defienden el gobierno en Nicaragua y el gobierno en Venezuela y otros lo combaten y otros lo critican, hay un trasfondo tras esto. ¿Cuál es el límite de los organatos públicos para ejercer el control frente a la disidencia?
Y puedo ponerlo en Irán. Pero, Hoy. a ver, Gonzalo, ¿tú crees que el gran debate de la izquierda es la violencia? ¿Tú crees que no hay un problema con el proyecto futuro? ¿No tiene una connotación más trascendente que el pasado del estallido? No, tiene una connotación muy relevante con respecto a los instrumentos del cambio y la dirección del cambio. Eso es lo que yo creo que tenemos que discutir y conversar, porque si no tenemos claro cuáles son los instrumentos y cuál es la dirección, mal podemos tener coalición. Si yo no soy capaz de ponerme de acuerdo cuáles son los instrumentos por los cuales quiero construir las transformaciones en la sociedad y en qué medida esas transformaciones deben desarrollarse dentro de un cierto marco, por una parte. Y por otra parte, si no tengo claro cuáles son los límites del uso de la fuerza que el Estado me otorga al ser yo gobierno, estoy abriendo un espacio de incertidumbre que se traduce en que la ciudadanía nos mira y duda, no nos cree, no nos confía. Entonces, cuando uno ve que frente a situaciones se mezclan los planos, se confunden los planos, y los actores políticos no son transparentes, no son coherentes en eso, obviamente que no logra el respaldo de la ciudadanía. Por eso perdimos, yo creo, porque no fuimos coherentes, no logramos la coherencia entre lo que decíamos y lo que hacíamos. Prácticamente no hubo debate que no nos sacaron esta discusión en cara. Y eso tenemos que despejarlo si queremos volver a ser alternativa de gobierno en Chile. Y está bien, podemos tener diferencias, pero no diferencias tan relevantes en materias tan relevantes. O sea, ¿qué entendemos por democracia? ¿Cuáles son los límites cuáles son los instrumentos para impulsar el cambio? ¿Y cuáles son los límites de la movilización? ¿Y cuáles son los límites de la coerción? Esos son temas que tenemos que despejar. Si no los despejamos, no nos engañemos. Gonzalo Duarte, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por tu gentileza. A ustedes, pues, muy gentiles. Gracias, Gonzalo. Encantado cuando gusten. Chao. Adiós. Ya, pues nos vamos. ¿Nos vamos? Sí, pues. ¿Así nomás? Sí, no tenemos a la máster hoy día. No, pues me estoy empezando a despedir. Tenemos un largo rato, al final. Un largo rato para despedir. Patricio Núñez, Ariel Acevedo y Anaí Bustamante estuvieron en la puesta al aire, Tania González y Fernando Sepúlveda en la producción.